Buenos días a todos, mi nombre es Esteban Sevilla. Hoy voy a fungir como el moderador de este foro académico. Nos encontramos reunidos como parte del curso de Seminario de Estudios Costarricenses del Tecnológico. El tema que vamos a analizar el día de hoy es la xenofobia en Costa Rica, un fenómeno que es lejos de ser algo del pasado y se manifiesta de forma activa en nuestra sociedad, en las redes sociales, en el mercado laboral y en la vida cotidiana de miles de personas. El propósito de este foro es de analizar un problema que hay en Costa Rica, y lo vamos a analizar, ver sus causas, sus consecuencias y proponer soluciones. El día de hoy nos acompañan los especialistas Rachel Freire, Pablo Valdivia, Andrés Rodríguez y, último pero no menos importante, Alexander Bonilla. Em, bueno, les pido a todos una participación respetuosa, fundamentada y abierta al diálogo. Comencemos. Bueno, primero que todo, para arrancar, necesitamos entender la dimensión de este problema, por lo cual llevo a la primera pregunta. ¿Cómo se manifiesta la xenofobia en Costa Rica actualmente? ¿Alguno que quiera arrancar encontrando presentando lo que encontró? Sí, bueno, no sé si Rachel iba a decir algo, pero No, adelante, adelante. bueno, con la xenofobia en Costa Rica, desde el punto de vista sociológico, la xenofobia se manifiesta mediante estereotipos, comentarios ofensivos y actos de discriminación hacia los migrantes, especialmente hacia los nicaragüenses. Otras cosas que también pasan es que muchos migrantes tienen dificultades para encontrar empleos, porque la misma xenofobia hace que limite sus oportunidades. Sufren de mucho rechazo social y también las redes no ayudan porque ayudan a promover prejuicios, afectando la integración de los migrantes en la sociedad y fortaleciendo la exclusión de los mismos en la sociedad costarricense. Bueno, agregando lo que dijo Pablo, eh, desde la psicología social, la xenofobia en Costa Rica se manifiesta por los estereotipos, discriminación y generalización hacia las personas migrantes. Y como bien lo dijo Pablo, tenemos un grupo en específico que son los nicaragüenses. Hay un ejemplo que tengo que marcó un antes y un después, que fue el asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño. Y aunque el responsable fue una persona en específico, muchas personas comenzaron a hacer comentarios negativos con respecto al tema y acusaron a toda una comunidad. Y esto ocurre cuando sucede un hecho totalmente violento, entonces genera miedo. eh, entonces, en lugar de culpar a solo un individuo, se culpa a todo un grupo. Y como psicóloga considero importante recordar que la responsabilidad de un delito es individual y que generalizar puede fortalecer prejuicios y, y este tipo de actitudes en contra de los migrantes en Costa Rica. Bueno, buenos días a todos. Yo soy educador y me parece a mí que desde el sector educativo la xenofobia llega como una conducta aprendida y bastante normalizada directamente a las aulas. Pero bueno, a mí me parece que en Costa Rica, más que todos los estudios, nos muestran dos tipos de manifestaciones concretas. Primero está a lo que se le llama el síndrome del chivo expiatorio, que bueno, históricamente hemos normalizado esto que se llama como la nicafobia, culpando a la población migrante de la crisis en la caja, por ejemplo, problemas de desempleo, inseguridad y demás. Y es algo que no solo vemos en esta población, que son los nicas, sino también a nuevas olas migratorias, como lo son la venezolana, por ejemplo. También en segundo lugar, es crucial que entendamos que en realidad la xenofobia en el fondo es algo que se llama aporofobia, que es como fobia, digamos, como a la pobreza más que todo, porque, digamos, como sociedad no rechazamos al extranjero con alto poder adquisitivo, perdón, y más bien la hostilidad se dirige casi que exclusivamente al migrante que llega, digamos, en condición de vulnerabilidad y pobreza más que todo. Entonces esto parece que se manifiesta más que todo, bueno, en mi área, en agresiones verbales, exclusión entre estudiantes y más que todo en burlas y en chistes, ¿verdad?
Bueno, para añadir un poco más, yo creo que todos notamos que la xenofobia se puede manifestar en bromas o comentarios que no lo tomamos tan en serio, pero dándole un enfoque más político, también se podría notar en, por ejemplo, en un discurso de un candidato a la presidencia. Aunque no sea un odio directo hacia esas personas, puede insinuar con algunos comentarios que, que ciertos grupos sociales, bueno, en este caso, con el ejemplo de los nicaragüenses, los dan a ver como una amenaza o un estorbo. Y, y esto es importante en la política porque convierte a esta población vulnerable, perdón, en responsable de algunos problemas del país en los que ellos no tienen nada que ver. Claro, muchísimas gracias a todos otra vez por participar. Como todos ya compartieron un poquito el panorama actual, vale la pena preguntarnos si todo esto que ustedes han dicho siempre ha sido así o hay factores específicos que lo explican. Por eso es la segunda pregunta que dice, ¿cuáles son las causas históricas, económicas y políticas que explican el rechazo hacia hacia la población migrante en Costa Rica? ¿Quién quiere abrir esta pregunta? Bueno, a mí me parece que, bueno, primero históricamente siempre ha existido como ese mito del excepcionalismo costarricense, que es como una narrativa que surge por ahí del siglo XIX más o menos, que nos idealizó y nos hizo como que pensáramos que somos una población bastante como blanca y pacífica y construimos nuestra identidad en rechazo y oposición más que todo a vecinos centroamericanos, ¿verdad? También está, bueno, económicas. A mí me parece que aquí es donde más hay falta de educación y desinformación, porque erróneamente se cree que el extranjero es una carga, pero hay demasiados datos que, y estudios que dicen que más o menos los extranjeros aportan como 6,5 al Producto Interno Bruto, más o menos, y aún así, o sea, hay población que exige priorizar estos servicios, más que todo como servicios públicos como la caja, ¿verdad? Que busca, o sea, hay gente que busca priorizar estos servicios nada más para nacionales, ¿verdad? Y en la parte política, a mí me parece que, como dijo Andrés, hay bastante discurso político que afecta directamente a esa población, ¿verdad? De hecho, hay estudios de la ONU y creo que de la OCR también que revelan que hay discursos de odio que subieron como un 65%, me parece, y a partir de figuras políticas, ¿verdad? Que culpan al extranjero de la inseguridad, del desempleo y demás, solo para generar como simpatía popular. Y ahí es muy importante también educarse, informarse, ¿verdad? Tanto la parte económica como la política. No, yo concuerdo con Alex que Costa Rica ha construido una imagen como de un sistema muy bueno en el país y cuando llegan personas migrantes es como que ese sistema se rompe y, y hacen ver como que esas personas llegan más bien a destruir el sistema, cuando no es así, más bien entonces, como mencionaron antes, esto tortuorio de problemas más profundos como la desigualdad, la falta de empleo o la debilidad institucional. Sí, bueno, yo agregando, creo que las causas son muy diversas y hablar, pero enfocándonos en la parte de desempleo, pueden percibir a los migrantes como competencia, como que van a venir a robarse todos los recursos públicos o todos los empleos disponibles. Entonces, desde la psicología, nosotros lo que vemos es que cuando existe una gran incertidumbre económica o social, las personas buscan responsables, como bien ya lo comentaron, entonces los migrantes se convierten en esos chivos expiatorios. O sea, es decir, esos grupos sobre los cuales se proyectan frustraciones, preocupaciones que en realidad tienen
de múltiples causas y ellos no son la fuente de. Entonces es como eso de que y terminan culpando a todos los migrantes en lugar de enfocar esas causas y eso lo pueden llegar a hacer. Ok, muchas gracias. Pasemos a algo que nos toca muy de cerca, como nosotros, los jóvenes, que es más que nada en las redes sociales. Entonces, la pregunta 3 es más enfocada bueno, la pregunta 3 es, ¿qué papel juegan las redes sociales en la amplificación del discurso xenofóbico en Costa Rica? ¿Qué encontraron sobre esto? Bueno, desde el ámbito educativo, las redes sociales vemos que, o sea, no solo reflejan los prejuicios que se aprenden desde el hogar, desde distintos espacios, sino que solamente, o sea, aparte de eso los aceleran y los normalizan mucho antes de que estos incluso lleguen a los centros educativos, ¿verdad? Hay informes de la ONU, de hecho, que demuestran que estos discursos de odio en entornos digitales, o sea, en los últimos años se cuadruplicaron incluso, superando más o menos, si no me equivoco, 2.1 millones de mensajes más o menos. Y entonces en este ecosistema la xenofobia es como de los temas más comunes en realidad en Costa Rica. ¿Y por qué decimos que se está amplificando? Porque de hecho los algoritmos de esas plataformas priorizan el conflicto y la indignación para retener la atención, ¿verdad? Todos los ataques se viralizan rápido, las noticias falsas también se viralizan demasiado rápido, o sea, en cuestión de segundos, minutos, lo que incluso puede llegar a crear burbujas donde, digamos, el insulto al extranjero, al migrante, se valida de cierta forma colectivamente y se elimina ese filtro social de la vergüenza, transformando, digamos, este discurso como ocultándolo de cierta forma como si fuera humor y, digamos, en redes sociales se le quita mucho peso cuando en realidad no es así. Entonces, desde la educación se dice que de hecho las redes sociales se han convertido como en un agente educador, incluso mucho más rápido que que los propios centros educativos. ¿Sí? Bueno, concuerdo con lo que dijo Alex, porque el problema con el tema de la xenofobia y las redes sociales es que las redes sociales facilitan la propagación de información y la hacen mucho más rápida. El problema con esto es que también ayuda a facilitar la propagación de noticias falsas, comentarios discriminatorios y mensajes de odio contra los mismos migrantes en el país. Y desde el punto de vista de la sociología, esto contribuye a normalizar prejuicios y a fortalecer percepciones negativas contra los migrantes que luego pasan de las redes sociales a darse en la vida cotidiana y en las relaciones sociales de las personas. ¿Alguno más que quiera participar? Ok, si no, paso a la pregunta 4. Bueno, nosotros ya hemos hablado de los datos y las causas, pero detrás de estas estadísticas lo importante es que hay personas. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿cómo es que la xenofobia afecta la vida cotidiana, laboral y emocional de las personas migrantes? ¿Alguno que quiera empezar? Bueno, tomando la palabra, la xenofobia tiene consecuencias importantes en la salud mental y calidad de vida de las personas migrantes. Muchos enfrentan dificultades para conseguir empleo y los tratan de manera desigual, son objeto de burla, como ya lo hemos comentado, ofensas por su nacionalidad o acento. Estudios realizados en Costa Rica han encontrado que estas experiencias pueden generar ansiedad, tristeza, estrés, sentimientos de exclusión. Bueno, y desde la psicología sabemos que cuando una persona no se siente parte o se siente rechazada por pertenecer a un grupo determinado, su autoestima y bienestar emocional se vienen al suelo. Dado que la discriminación no solo afecta a un individuo, sino también a sus familias y comunidades, por lo que termina afectando a todo un núcleo, ¿verdad?
Las consecuencias de esto son grandes, aunque no los podamos ver, la persona por dentro está totalmente destruida. Sí, la xenofobia afecta a los migrantes porque limita su acceso real a los derechos. Bueno, como dijo Rachel, esto no se queda solo en comentarios o bromas. También tienen dificultad para conseguir trabajo, para hacer denuncias o para participar en espacios públicos. Entonces, políticamente, se podría decir que en algunos casos es una ciudadanía incompleta, porque son personas que viven en el país, trabajan y aportan al país, pero muchas veces no reciben la protección que deberían ni el reconocimiento por parte del Estado. Sí, bueno, tal vez para agregar ahí al final, también eso se ve reflejado, bueno, esto que se explicó de la psicología se ve reflejado también en los centros educativos, viendo muchos estudiantes de otras nacionalidades cómo tratan como de reprimir su propia cultura, de ocultar su acento, sus orígenes, solo para encajar en un grupo, ¿verdad? Entonces, si para las personas adultas es complicado, pues me imagino que para los estudiantes debe ser mucho más duro, ¿verdad? Todo eso. Claro. Bueno, otra vez gracias por participar. Ya para ir a la última pregunta, ya analizamos el problema desde varios ángulos y ahora viene la parte más importante, que es qué vamos a hacer al respecto. Entonces, esta es la quinta pregunta, que es qué medidas concretas debería tomar el Estado costarricense, para proteger a la población migrante. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, a mí me parece que todos los procesos esos que se llevan actualmente son con demasiada burocracia, tal vez. Siento que sería mucho mejor facilitar toda esta obtención del estatus legal para sacar este montón de familias de tanta informalidad, ¿verdad? Entonces, permitir que los adultos coticen en la caja, por ejemplo. Y creo que lo más importante también sería como, igual, eliminar esta burocracia para que los menores de edad ingresen y permanezcan en el sistema educativo sin tantas trabas, ¿verdad? Me parece también que hay que aumentar o fortalecer este presupuesto para las escuelas públicas, más que todo en zonas rurales y vulnerables, así como las que están allá por la frontera, que me parece que son como las más excluidas por el gobierno, sea comedor, becas de transporte, y sobre todo pienso yo que también se debería priorizar en profesionales, ya sea de psicología o orientación, para que estas personas, ¿verdad? Esos estudiantes que son excluidos por temas de xenofobia, reciban atención, ¿verdad? Porque esto puede afectar al tema de deserción y lo que se habló en la anterior pregunta, ¿verdad? Agregando un poco, y considero que el Estado sí debería fortalecer la educación contra la discriminación. Como dijo el compañero, puede enfocarse en los centros educativos y garantizar mecanismos efectivos de denuncia y promover información basada como en evidencias e incluso ayudar y promover a disminuir la discriminación en la escuela y en las calles, ¿verdad? Quiero agregar un punto importante que me parece que las figuras públicas utilizan datos o deberían utilizar datos verificables cuando hablan sobre migración. Bueno, en Costa Rica me gustaría mencionar que hubo un debate político en el cual se afirmó que migrantes representaban una carga excesiva para la Caja Costarricense de Seguro Social, utilizando cifras muy elevadas y que al final fueron desmentidas por especialistas. Y bueno, desde la psicología social sabemos que cuando se presenta a un grupo como responsable de un problema muy complejo, puede aumentar el miedo y el rechazo hacia esta población. Entonces,
la política o los que tienen tanto poder que llegan a comunicar a más personas tienen que promover más bien una discusión informada que permita atender los desafíos reales sin fomentar prejuicios ni discriminación. Dado que gracias a eso muchas personas se pusieron en contra de las personas migrantes solo por un comentario el cual no estaba respaldado. Entonces considero que eso debería ser el Estado. Primero, fortalecer la educación contra la discriminación en las escuelas, en los colegios y luego cuidar lo que se dice por medios. Yo concuerdo mucho con lo que dice Rachel. Es importante educar desde los costarricenses que son chiquitillos, que la xenofobia no está bien, pero también pienso que el Estado debería promover espacios de integración entre los migrantes y los costarricenses, porque muchas veces la xenofobia surge por falta de contacto con los mismos migrantes o por estar basado en estereotipos. Pero cuando las personas llegan a convivir y conocen las experiencias que han pasado las otras personas migrantes, llegan a empatizarse con ellos y esto ayuda a disminuir prejuicios y a mejorar la relación social que tienen todos ellos. Y esto en mi parecer, es muy importante que el Estado lo promueva porque ayuda a promover una cultura de inclusión y respeto a la diversidad. Bueno, para terminar, yo creo que se podría mejorar el proceso de la migración, también garantizar el acceso real a la salud, a la educación, al trabajo y a la justicia. Y bueno, lo mencionaron, pero se tiene que combatir la desinformación con campañas basadas en datos reales, no tanto en estereotipos. Y después yo opino que se le podría dar un seguimiento a estas personas para validar que las medidas de verdad estén funcionando. Claro, sí, estoy muy de acuerdo con los puntos que todos aportan y muchísimas gracias a todos por sus aportes. Lo que hemos construido hoy en el debate de hoy es exactamente lo que se pide en este tipo de análisis, es que se analice el tema de forma multidimensional, crítica y humano, desde donde Rachel explica con la psicología que la xenofobia no es algo que nada más es espontáneo, es un odio espontáneo, es el resultado de miedos, como ella lo explica, miedos construidos, identidades amenazadas, y que al final del día afectan a los discriminados y a los que discriminan. Luego, del lado de Andrés, de la politología, queda claro que el fenómeno puede pasar porque un Estado, ¿cómo se llama? El Estado no sabe de dónde agarrarse, no sabe de dónde empezar para atacar este problema, o más bien manipula de cierta forma a la población de forma negativa y fomenta más el problema. Desde la sociología, vimos que la xenofobia en Costa Rica no es un problema de algunos individuos que son intolerantes, sino es un fenómeno estructural donde interviene la clase, la raza y más que nada la historia, que esto es lo que reproduce la desigualdad y una fractura en nuestra sociedad y crea estas desigualdades. Y por último, como explica Alex, desde la educación, que quizás, como bien sus propuestas, como analizaron, es de donde sale la luz del mensaje más esperanzador, que es que sí puede cambiar, pero es educando a la población, que tal vez en las aulas, en las universidades, con diferente material, poder fomentar el conocimiento y que todos aprendemos o sea, que a través del conocimiento y las diferentes experiencias enseñando es de la forma que tal vez podamos salir de este problema. Y bueno, Costa Rica tiene esa decisión que tomar, que es seguir permitiendo que esto pase o ya cambiar a lo que realmente es el tico, alguien que es empático, que es pura vida y, y sí, poder ayudar a esta nación. Y ese es el reto, básicamente. Y bueno, con esta conversación, obviamente es el primer paso.
Entonces sí, muchas gracias.